Dentro de un seno familiar donde no se esperaba su llegada, nació Guillermo, con un padre de 20 años al que la noticia no le sentó nada bien, con su típica alegría inexpresiva, y una madre que veía poco próspero su futuro, pero aún así decidió tenerlo. Guillermo, o Drago, como el autor de esta autobiografía le gustaría que lo llamaran, nació el 8 de julio de 1999 en un hospital público en el distrito de San Miguel en Lima, Perú. Su infancia hasta los 8 años fue la ideal, ya que era el único hijo y además, dentro del círculo familiar con sus tíos, por parte de su papá, era el más engreído. Y eso realmente le gustaba. De niño era solitario, independiente como él solo lo sabía ser. Consideraba que no necesitaba de los demás para salir adelante y eso le generaría problemas psicológicos a medida que fueron pasando los años. Durante su infancia hubo dos amigos que marcaron esa etapa en el colegio Santa Isabel, Braulio y Renato. Los tres se volvieron inseparables porque las personalidades eran distintas entre sí y eso los complementaba como amigos. No había fin de semana en que no se viera en la casa de Renato para jugar play y comer a escondidas. Aunque Guillermo tenía otras intenciones, en ese momento no lo sabía, pero el principal y único motivo por el que iba a ver era para ver a Paloma, la hermana de Renato. Una revelación que a medida que Drago escribió esta autobiografía iluminó sus pensamientos. Llega un momento en donde los papás de Guillermo deciden mudarse a otro distrito de Surco a San Miguel. Por obvios motivos, él no quería mudarse, ya que significaría un despido de sus mejores y únicos amigos. Además de Olenka, que en ese momento era su vecina y su primera ilusión y decepción, como era de esperarse. Antes de llegar a San Miguel, la familia tuvo muchos lugares donde se hospedaron durante unos meses, y Guille, como en la infancia le decían, se acostumbró al sedentarismo, a ser amigos durante un tiempo, y aunque era consciente de que en algún momento tendría que abandonarlos, porque se volvería a mudar y empezaba a ser en otro lugar. La casa en San Miguel fue estable por unos años y ahí es donde Guille tuvo la noticia que cambió toda la percepción de su vida. Hasta ese punto, obviamente. Tendría una hermana. Esto significaría un cambio para él. No solo tendría que compartir sus cosas, sino que aprendería a vivir con alguien más que no sean sus pensamientos y su creatividad. Cuando nace Alessandra fue difícil para él porque supo que se sentía celos de ver a su madre con alguien más que no sea él. Pero poco a poco, te das cuenta de pero poco a poco le agarraba cariño hasta comprender que sería el hermano mayor y tendría que mostrarse responsable ante él. Llevaban 5 años en San Miguel. Guille estaba en secundaria y se mantuvo en el mismo colegio todos esos años. Había hecho amigos de todo tipo y lo mejor era que realmente se sentía cómodo y tenía el cariño como si fuera una familia. Pero una noche sus papás lo esperaban con la noticia que volverían a mudarse. Él no quería porque le costaría abandonar todo lo que con cariño construyó, su pequeña familia. Al final tuvo que ceder y se mudaron a solo 2 años hasta su graduación con sus amigos. Arrebataron sus sueños. La nueva casa jamás cumpliría sus expectativas porque él sentía un vacío dentro suyo, aunque el nuevo colegio en donde estudió no estaba tan mal, aunque ahí conoció su primer amor y sus nuevos amigos. La lección de vida que le daría este colegio era gratificante, a pesar de que Guille no la vea. Fue el cambio de percepción y el valor del esfuerzo. Guille nunca fue bueno en el colegio. Se aburría bastante porque lo sentía todo muy monótono. Sin embargo, ya en cuarto de media empieza la presión por la universidad y el qué estudiarás. Él creía, por influencia de test vocacionales, que estaba orientado a psicología o comunicaciones. No sabía cuál, pero una de esas dos era. Fui a mil... Fui a mil y un charlas, fue a mil y un charlas con su madre, pero nada lo convencía al 100% porque era muy inseguro y sentía que era una decisión de la cual no podía arrepentirse. De pronto siente paulatinamente un pequeño gusto hacia los paneles de publicidad y se empieza a cuestionar, habilidad que se mantiene hasta el día de hoy, por qué las marcas sabían qué era lo que me gustaba o por qué yo prefiero tal marca en vez de esta. Preguntas como esta inundaron su mente y sobre empezó a averiguar más del mundo publicitario y el marketing, hasta que terminó enamorándose de ambas. Asistía a charlas y cursos por internet gratuitos. Se volvió muy autodidacta a la hora de aprender, de la misma manera que la fotografía, uno de sus principales hobbies. Antes de que acabe el año 2014, sus papás le comentan que regresarán a San Miguel para vivir
Y Guillermo estalla de felicidad, pues hacer promoción con sus amigos era lo que él más quería. Ese año pasó volando, aunque él trató de disfrutar cada día al máximo desde el primer día de clases hasta la fiesta de promoción, porque sabía el esfuerzo que tuvieron que pasar sus padres para regresar a ese colegio, que económicamente escapaba de sus posibilidades monetarias. Al año siguiente, Guille se decidió por estudiar publicidad en un instituto cerca de su casa en San Miguel. Estuvo 2 ciclos hasta que se enteró que su papá, que era el responsable de los pagos, no había efectuado ninguno a excepción de la matrícula. Obviamente, para Guille fue un dolor que no sabía cómo manejar. Si ya de por sí era muy distanciado de su padre, porque muy pocas veces estuvieron juntos en la infancia, y si lo estaban Dios mío. era para momentos y situaciones muy puntuales, todo esto debido a que su papá, Roberto, se desvelaba trabajando y no tenía mucho tiempo para él. Guille jamás lo juzgó, pero sí lo extrañaba en silencio. La situación lo ameritaba y tenía que empezar a trabajar, pero sin experiencia laboral y prácticamente en la calle, él tenía que ver la forma de sobrevivir en la jungla de cemento. Prácticamente hizo de todo. Lavó platos, hizo de mesero 4 veces, limpió baños, lavó máquinas industriales de hospitales, trabajó en un call center y como remallador en Gamarra. Su único objetivo era regresar a estudiar y estaba convencido y con la convicción intacta, a pesar de todas las circunstancias que pudieran suceder, de que lo lograría. Y así fue, en otro instituto, con amigos nuevos, con ideas nuevas, con un pensamiento distinto, mucho más maduro, dispuesto a todo en la vida y sobre todo adaptarse a todas las situaciones, Guillermo empezó a estudiar en ESIL. Para él significa empezar de cero. Él jamás tendrá miedo a renunciar para seguir sus sueños. La vida le enseñó que el esfuerzo cuesta, pero la recompensa es mucho mejor. ¡Wow! ¡Qué ¿Qué te lindo! parece? ¡Excelente! ¡Qué lindo!